pope ya vieron guay sajina upe amor marandumi ha avei roi kwa uka umimba añete ha peñaico te ya kwa paraguayo ha paraguaya jaisa ya kwa atajina ko anga ya kwa maboisa ya kwa betajina Emilio Aceval Regepete, presidente getamba en Eponao, Yapoa Curi, ñane de Paraguay, Regia, lleva pesado en Manu. O pensei, eu mandar ya vengo a vehículo o peste bubónica. Apeango era muerte negra, oye, eso, o pagendarupi. O peango, oye, ruaco pete barco. Italiano petei. Sí. O pepo huaco la peste bubónica o ñe transmitía angullar pibe. Upea ui sarambi ñaneta pire a jeta itere ñaneta guayuca. Upea la peste muerte negra y su pejique. Sí. Hay que también entender que empezó con este gobierno la migración o inmigración de los sicilianos. Por esa razón, en honor a ellos, hay una plaza que se llama Plaza Italia. Ese era en honor a esta gente que vinieron de Sicilia. Y en el barco de los sicilianos vinieron esa enfermedad que son los bubónicas, como le llaman. Y también se quedaron varias calles en honor a ellos, como ser Lugano, Sicilia, Milano, Roma. París, quinta es París en algún sector, cuarta es Roma en algún lugar. Aupega tuve colegio, Escuela General Día Unir, Upega viene a Sicilia, Milano. Bueno, ese era el honor que empezó en el gobierno de Emilio Aceval lleva. Y también fue creado por primera vez la oficina bacteriológica. ¿Se acuerdan ese? Bacteriológica. ¿No se acuerdan ese año? Bacteriológica. Bueno, en cuanto a salud allá. Fue creado, él creó una oficina bacteriológica y ahí se atendió a la gente para salvar un poco, porque allá por Europa, pero a 300 a 500 fallecidos por día existía en ese tiempo. Y bueno, se instaló también acá. En el orden cultural, bajo su gobierno, aparecieron lo que se llama, nosotros conocemos como los novecentistas. Y gobierno, papi, ¿cómo? Sí, las novecentistas. durante su gobierno, porque antes de... Estas son personas que nacieron después de la guerra del 70. Ya hemos dicho de 70, 80, entre 80 y piquito. Y pasando año 1900 empezaron su apogeo. Y a esa gente, en la historia, oficialmente le llaman novecentistas. Nacieron en los finales de 1800, pero su actuación fue de 1900. Oñeje combo es igual, ojo pemo es jaope, ogeruji que ella came para que atuana y puru. Jaupe pengo era normalmente ya es oye recibilla. Oye recibilla. Omo pejiando ya po. Pepe y cosi era per 900 arija era UPP oye peji arando y cual cabo UPP acuerdo y cosi era novecentista porque 900 arimas 1900 arimas era guarecope cuatiaje y cual seco doctor seco abogado seco aupeares era un miva era novecentista. Muy bien. Oye como es Paraguay pete sí, hoy en Paraguay oye especializada ahí a Chile principalmente. Córdoba, y la universidad en Jaipi, pero yo recibí más Cecilio Báez, por ejemplo, es novecentista. Él se recibió acá y fue presidente acá, uno de ellos. Otro, Fulgencio R. Moreno, que también fue congresista y todo eso. Nosotros generalmente conocemos a esta gente por calle nomás, pero fueron personalidades. Manuel Gondra fue presidente en 1910-1922. Manuel Gondra, intelectual paraguayo. Otro, tenemos a Juan E. Oleari, que también nació en 1800, pero su apogeo era en 1900, por eso novecentista, como dijimos. Manuel Domínguez, que escribió un libro sobre la raza guaraní y todo eso, que hasta ahora se usa. A ver, Manuel Domínguez. Manuel Domínguez, como ministro de Educación, Curiaya. Sí. Y que el peor enemigo de la educación paraguaya es la lengua guaraní. Anicene. No, en estos tiempos hubo grandes discusiones. Acá está, por ejemplo, Manuel Domínguez, algunas imágenes. Ministro de Educación, Curi. Fulgencio R. Moreno, Cecilio Báez, y también apareció Blas Garay. Blas Garay fue un intelectual que escribió el libro, incluso se fue en Europa. Ahí está, por ejemplo, Ignacio Apane y Enrique Solano López, que reactivó, o sea, el hijo del mariscal, que vino a rectificar la figura de su papá. Ignacio Apane, pues está, te empiezan a mandar a teatro municipal
Era porque estaba upeba. Exactamente. Ignacio. Y lastimosamente fallece su hermano, que luchó mucho por el territorio del Chaco. Junto a Rutherford Hayes, para venir a arbitrar esta cuestión de que los argentinos estaban ocupando ese. Peaina Pelaudo Hayes. Laudo Ayes. Sí, un documento que trajo, ese fue Benjamín Aceval, quien se fue en Estados Unidos a hablar con el presidente para venir a arbitrar ya en el SUP, porque el ejército argentino... Arbitraje internacional lo llevé, o uramo peteíta pichada Sí. de Tambuewi, Sí. jateku, ya pues tenía arbitraje, pero donde ahí oñe someteba a la circunscripción judicial. No. Es o arbitrante. Ellos se someten Sí. al arbitraje. Sí, señor. Y entonces lo que ellos firman y lo que el árbitro decide, ellos se someten también a eso. Y Benjamín Aceval se llama por eso justamente un pueblo en el Una Chaco. ciudad. A mí me ve muy Sí. Maiceta de Villa, yo veía a mí, Villa, ayer iré. Benjamín, Cerrito, Cerrito. Emilio Aceval gobierno allá guaveí. Oye, ya pues llegar a vacuera ni mojenda. O paitemo la vaca, la guerra Se allá. crearon las estancias del Estado del gobierno paraguayo. A Benjamín Aceval tiempo, ¿ves? Oye, huereco llegué 3 millones de cabezas de ganado de llegué ñan en Baeva. Algo importante, entonces, es Guatamina ya. Benjamín, gobierno, peteico, Benjamín, Emilio. Emilio Aceval. Se retiró la estancia de la patria. Y justo mibango y cógese. Pico. Justamente en 1902, tu chao mandaba manera completo, ahora recibí y convite, ojo, a tener farrajabe betín, tu chava, ajá, a usted betín cena en el cuartel general, a usted ojo a la farrajabe, usted ya presa, oye, a la presidente Jai. Golpe de Estado. Golpe, y golpe con mucha elegancia. Pues. ¿Sabes quién le invitó? El coronel Juan Antonio Escurra. Yo mira, presidente, ya llevo que está eso, ya opata mala y fin de Gina, ya estaba cumpliendo su periodo de presidencia. Jorge es la cuartel, está preso. Y ahí asumió Escurra, famoso Escurra. Ahí asume Coronel Escurra. Y él fue desterrado. Mira cómo terminó. Ahí ya era la tirantez política y todo, ahí ya estaba en juego. Ay, llego, hoy competir pura hey, llena gente veima, canción del bohemio. Maico nenambi tira ahí. Maico ya poco nenambi. Honora de gente. Bueno. Va chico era. Canción del bohemio. Canción. Michael ya pues vea. Darío Gómez Serrato de mi época, Sí. Teófilo Escobar. Miango. Caria, beba en mi época vecina. Jamás que todo es un cañón de pea. Ya pura hey, cana teófilo. Y ya pues ahora veo ya acá tú haces. Bueno. Pues ya vamos a ver a poco este día ya. Neiko, era me veo en Girungüera, era que te dedica tu jaurero, romo marandumí, ya yo topa lleguito, pecharamo con Paraguay, te veru pibe. Jaco, ya te despedita con la mejor música del mundo, canción del bohemio, jau por ahí está Teófilo Escobar. Soñador errante, de muy lejos vengo, templando las cuerdas de mi corazón. Arribeño y pobre, ni valle ya tengo, vivo de mis sueños y de mi canción. No me apena el mundo con sus desengaños, ni miedo me infunde el artero dolor. Para mí son todos iguales los años, si en ayunas paso me siento mejor. Duermo en cualquier parte donde más me agrade, y saben mis sueños a rosas y a miel.
Mi vieja guitarra me sirve de almohada y es en mis andanzas compañera fiel. Los novios me llevan hasta sus ingratas a cantar las penas de un vívido afán y el acento indiano de mi serenata. Muy lejos las penas, muy lejos se van. Y allá con sus guerras y vanos rencores, los hombres sedientos de sangre y poder. Para mis hermanos yo soy todo amores y soy como seda para la mujer. Así voy pasando la vida sin penas, soltando a los vientos mi agreste canción. Para mí son todas las mañanas buenas, santamente buenas en mi corazón.